Hoy vamos a hablar un poco sobre el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Luego del fusilamiento de Dorrego, de los pactos de Cañuelas y Barracas, se decidió designar a un gobernador provisorio que iba a ser Juan José Viamonte. Este debía reunir a un consejo consultivo que iba a estar integrado por el presidente de la Cámara de Justicia, por el general más antiguo, por el presidente del Senado Eclesiástico, por el gobernador del Obispado, etc. Y debían elegir a una nueva sala de representantes. Pero aquí se planteó la duda, si debían elegir una nueva sala de representantes o reponer la que existía durante el gobierno de Dorrego. Finalmente se decidió reponer la que existía durante el gobierno de Dorrego. Y el 6 de diciembre de 1824, esta junta nombró gobernador de la provincia de Buenos Aires a don Juan Manuel de Rosas, otorgándole facultades extraordinarias. Estas facultades extraordinarias son atribuciones que el Poder Legislativo le daba al gobernador y cuyo objetivo era atender en forma más eficaz situaciones de emergencia. Estas facultades que se le habían otorgado a Juan Manuel de Rosas tenían dos limitaciones. Debían durar hasta la reunión de una nueva legislatura y el gobernador debía rendir cuentas ante la sala de representantes. Todo esto, derrotado Lavalle, firmado los pactos de los cuales hablamos, Cañuelas y Barracas, el movimiento decembrista de la Revolución de diciembre quedó al mando de José María Paz. José María Paz había tomado la provincia de Córdoba, derrocado al gobernador Bustos y se había autoproclamado gobernador de la provincia. Firmó pactos bilaterales con Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, los que sumado a la propia provincia de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Salta, formaron lo que se conoció como la Liga Unitaria. Esta se proponía fundamentalmente una alianza ofensiva-defensiva y la organización del país bajo el sistema constitucional al que aspirara la mayoría, y todas las fuerzas militares quedarían al mando del general Paz. Como oposición a esto va a surgir lo que vamos a desarrollar ahora, que es el Pacto Federal. Se van firmando pactos bilaterales en las provincias del litoral, fundamentalmente entre Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, en los cuales se va estableciendo también una alianza ofensiva-defensiva, se establece que se iban a regir las relaciones por el Tratado del Cuadrilátero, que se iban a admitir otras provincias con la condición de que fuesen federales y que se iba a reunir un congreso en Santa Fe. Este congreso efectivamente se va a reunir en 1830. Apenas instalado, va a surgir una polémica entre el representante de Corrientes, Pedro Ferré, y el representante de la provincia de Buenos Aires, José María Rosas y Patrón. Rosas y Patrón sostenía que los derechos aduaneros debía percibirlos Buenos Aires, porque ésta pagaba la deuda nacional, porque mantenía la seguridad de la costa, porque sostenía las relaciones exteriores, y propone que las cosas queden como están o que el resto de las provincias se transformasen en deudores de la provincia de Buenos Aires. Rechaza el proteccionismo y en definitiva le quita proyección a las provincias. En tanto, el correntino Ferré sostenía la libre navegación de los ríos, la habilitación de nuevos puertos internacionales, la nacionalización de los recursos de la aduana y la protección de la producción de las provincias del interior. Durante estas tratativas y como no se llega a acuerdo, Corrientes abandona las negociaciones y finalmente el pacto va a ser firmado el 4 de enero de 1831 por Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Ahora bien, este pacto, como dicen muchos autores, es considerado el pacto preexistente por antonomasia. Va a regir la vida institucional del país durante 21 años y el Acuerdo de San Nicolás de 1852 lo va a definir como ley fundamental de la República. Los temas que trataba son unión y paz
entre las provincias, una alianza ofensiva y defensiva en caso de ataque no solo de a las provincias firmantes, sino a cualquier otra de las provincias, con lo cual se fijaba un concepto de nación. Se instituyen derechos y obligaciones a las provincias en cuanto a asilo, tolerancia a enemigos de las provincias, igualdad de derecho entre los ciudadanos, libre circulación de mercaderías entre las provincias, etc. Se invita a adherir a cualquier provincia que acepte la totalidad del pacto. Ahora bien, dentro del pacto, cuando se discutía, surgió la idea de crear una comisión permanente de las provincias hasta que se organizara el país con amplias funciones políticas y económicas. Esta idea fue rechazada por Rosas, sin embargo, Estanislao López hizo saber que su posición era irreductible en este tema y finalmente se va a crear la comisión, pero con facultades muy recortadas. Iba a residir en Santa Fe, iba a estar integrada por un diputado por cada una de las provincias que habían firmado el pacto y debían aprobar las decisiones en forma conjunta. Como funciones tenía la de celebrar tratados de paz, declarar la guerra, organizar el ejército, pero tenía una facultad muy importante en la cláusula quinta del artículo 16 del pacto. Se sostenía que se invitaba a todas las provincias, cuando estén en tranquilidad, a unirse con las firmantes y que por este medio de un Congreso General Federativo se arregle el gobierno del país mediante la forma federal, su comercio interior y exterior, navegación, cobro y distribución de las rentas. Esta es una facultad importante de la Comisión. Sin embargo, ese parrafito, esa frasecita que dice, mientras las provincias, cuando las provincias estén en tranquilidad, se iban a poder reunir en un congreso para hacer tomar todas estas medidas que enunciaba la cláusula, va a ser utilizado por Rosas para evitar la reunión del Congreso. Siempre se sostenía que las provincias no estaban en tranquilidad. En febrero de 1831, una de las primeras decisiones que toma la Comisión Representativa es declararle la guerra a José María Paz y pone al frente del ejército a Estanislao López. Aquí se va a dar un suceso extraño. Las vanguardias federales de Paz las vanguardias federales de López y las unitarias de Paz se enfrentan en Fraile Muerto y allí, en esa escaramuza, las tropas, las avanzadas de Paz son derrotadas. Por lo tanto, Paz se ve obligado esa noche a salir a buscar un terreno donde se desarrollase la batalla. Y allí es interceptado por una partida de federales al mando de los hermanos Reinafé, hombres de López, que volean su caballo, Paz cae, lo capturan y es entregado a Estanislao López. El sucesor de Paz va a ser Arauz de la Madrid, que va a ser derrotado por Facundo Quiroga en la batalla de la Ciudadela Tucumana, con lo cual va a desaparecer la Liga Unitaria y sus principales jefes van a marchar al exilio. El control de la situación entonces ahora pasa a estar en manos de Rosas, López y Quiroga. Mientras Rosas mantenía buenas relaciones con Quiroga y López, entre estos dos había siempre algunas dificultades. En primer lugar, Quiroga pretendía tener algún derecho sobre Córdoba, ya que él había combatido en él contra José María Paz. Sin embargo, había sido designado gobernador uno de los hermanos Reinafé, que era hombre de Estanislao López. Y por otro lado, había surgido un problema por un caballo que pertenecía a Quiroga y al cual Quiroga le otorgaba facultades extraordinarias. O sea, él pensaba que el caballo podía adivinar si iba a ganar o no una batalla. Ese caballo había quedado perdido en una batalla, cayó en manos de gente de López. Quiroga se lo reclamó, incluso pidió a Rosas que le reclamara la devolución, pero López nunca lo hizo y esto aumentó
la disputa entre ambos caudillos. Ahora, las 9 provincias unitarias tenían un gobierno federal. Las provincias estaban en tranquilidad, habían adherido al pacto federal y era el momento de la realización de un congreso. Rosas se opuso y se lo hizo saber a Quiroga. Quiroga y López, como dijimos, tenían problemas personales, pero ambos querían la organización nacional, a la que se oponía Juan Manuel de Rosas. Rosas le va a enviar una carta a Quiroga donde dice, entre otras cosas, ¿habrá quien crea que el remedio es precipitar la constitución del Estado? La creación de un gobierno general representativo no sirve más que para poner en agitación a toda la República. Es necesario que ciertos hombres se convenzan del error en que viven, porque si logran llevarlo a cabo, envolverán a la República en la más espantosa catástrofe. Y yo pienso que no debemos prestarnos por ninguna razón a tal delirio. Bueno, como si esto fuera poco, años más tarde enviará una carta donde dice: si he cometido errores y no hay hombre que no los cometa, solo yo soy responsable. Pero el reproche de no haber dado al país una constitución me pareció siempre torpe. Siempre repugné a la farsa de las leyes pomposas en el papel. En fin, estas eran posiciones de Juan Manuel de Rosas. Y López, entonces, se va a transformar en el portavoz de la Organización Nacional. Quiroga, a todo esto, va a interceptar unas cartas que se enviaron entre los representantes de Corrientes y Córdoba, en las cuales se decía, entre otras cosas, que Buenos Aires pretendía que las provincias se empobrezcan y no organizar nunca el país. Quiroga le hizo llegar estas cartas a Rosas, lo cual fue aprovechado por el restaurador para retirar su delegado de la comisión, disolviéndola. Las atribuciones entonces de la comisión representativa van a volver a la provincia de Buenos Aires. No debemos olvidar que Juan Manuel de Rosas siempre fue gobernador de una provincia, de Buenos Aires. Y las características de ese periodo fueron que las provincias mantenían su autonomía, pero poco a poco sus gobernadores se iban transformando en adictos al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las relaciones exteriores las detentaba Rosas, había una centralización total del poder en la élite porteña, que continuó monopolizando la aduana. Los sectores populares no tomaban parte en las decisiones políticas. Rosas consideraba asimismo que la religión servía para conservar el orden entre las masas. Y a su vez, como dijimos, se le habían otorgado las facultades extraordinarias. A todo esto, José Ruiz Huidobro, que era un hombre de Quiroga y de Rosas, intentó derrocar a Reinafé en la provincia de Córdoba, pero fue derrotado. Esto generó un recelo muy grande de los Reinafé con Quiroga y al que consideraban ya un adversario y un adversario de su jefe, Estanislao López. En 1832, Rosas va a terminar su primer mandato de 3 años. Se lo reeligió, pero sin facultades extraordinarias. 3 veces Rosas no aceptó ser gobernador si no le daban la totalidad de las facultades. Ante esto, la Sala va a designar a Balcarce como gobernador provisorio. Durante el gobierno de este se va a producir una división en el Partido Federal de Buenos Aires. Por un lado, los doctrinarios o lomos negros, que querían una constitución y el cese de las facultades extraordinarias, y por otro lado, los llamados apostólicos o lomos colorados, que eran incondicionales de Juan Manuel de Rosas. No siendo gobernador, Rosas en 1833 inició una campaña al desierto, el sur de la provincia de Buenos Aires, contra los indios, para ganar nuevas tierras para la ganadería. Allí van a morir más de 1.600 indios y más de 3.000 van a ser hechos prisioneros. Debemos tener en cuenta que en ese mismo año, en 1833, se va a producir la toma de las Islas Malvinas por parte de los ingleses. En enero de ese año llegó a las islas la fragata de guerra británica Clio, quien le comunicó al jefe argentino
de las islas, que iba a reafirmar la soberanía británica y a retomar la posesión de las islas en nombre del rey de Inglaterra. El jefe argentino consideró que iba a ser derrotado rápidamente, por lo que abandonó las islas y a partir de ese momento pasaron a dominio del Reino Unido. A todo esto, la Junta de Representantes redactó un proyecto de constitución que prohibía para siempre el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo. Los rosistas van a ser entonces derrotados en elecciones parciales de renovación de la legislatura. Esto va a provocar que estalle la denominada Revolución de los Restauradores. Allí se va a derrocar a Balcarce y desaparecen los llamados lomos negros. Se va a elegir a Viamonte como gobernador provisorio, va a durar 7 meses en el cargo, y en octubre de 1834 se va a designar gobernador interino a Manuel Maza. Sin embargo, el 7 de marzo de 1835, Rosas va a ser reelecto gobernador por 5 años y en este caso con la suma del poder público. Pero bueno, esto lo vamos a ver en la clase siguiente. Muchas gracias.